bondadosas con estas organizaciones o individuos que representan la barbarie en sus estados? ¿Acaso trabajan para ellos? ¿O están de acuerdo? ¿Son autores intelectuales, etcétera? Porque si un estado protege y otorga privilegios a los que representan la barbarie en un estado, eso es muy sospechoso y a la vez tiene una representación muy cercana y se apoyan todos, o nos indica, o son los autores intelectuales o están de acuerdo con todas estas atrocidades, porque uno no puede aceptar que todas las clases o formas de la criminalidad estén libres en sus estados respectivos o en otros estados, o cómo es posible que terroristas, genocidas, dictadores, ladrones, guerrilleros, revolucionarios, paramilitares, corruptos, políticos, religiosos, sectas, asesinos, tiranos y muchos otros estén libres y a la vez recorran el mundo como perínclitos, con protocolos en cada estado, ya que es una costumbre de nunca acabar en generación, hasta nuestros días. Es rendirle homenajes a esta modalidad de criminalidad en todas sus formas, y como si fuera poco los condecoran por algún mérito, pero en realidad es agradecerle la fidelidad prestada por estos acontecimientos en contra de la humanidad. O sea, son bien recompensados para que continúe con sus actos pasivos y atroces en contra de los pueblos, porque la justicia nunca castiga severamente estos delitos, pero si por alguna circunstancia un ente fiscalizador los molesta o investiga, las altas cortes conceden un habeas corpus y sea concedida la libertad para que no se traumaticen estos monstruosos que atentan contra los pueblos. Pero, sin embargo, también les organizan una homogeneidad con honores y lograron una gran celebridad para que sean reconocidos en todos los estados y a la vez respetados, para que nadie les haga algún señalamiento y pueda afectar su ánimo de gran señor, señora de la sociedad criminal en todas las esferas sociales, así sea educado o no educado. De estos nuevos ricos o amos del poder, que todos buscan a las buenas o a las malas, para que estas nuevas oligarquías puedan ejecutar el poder y disfrutar las riquezas. Por eso no encontramos castigo contra los que atentan contra la humanidad, ni mucho menos aquellos que por un imperfecto, por un acto terrorista de gollinas, ataquen a los pueblos indefensos, destruyendo y matando niños, jóvenes, ancianos, sicarios contra grupos selectivos, buscando conmoción en los pueblos para confrontarlos y después ejecutarlos por alguna causa de cambios, por no entregar alguna riqueza o propiedad, por secuestro, por ambición de poder y muchas otras ejecuciones en contra de los pueblos. Entonces uno se da cuenta que muy raras veces se castiga estas formas de criminalidad y que sus autores intelectuales y materiales andan sueltos preparando más actos terroríficos. Pero ahí los vemos burlándose de la gente que se encuentra atemorizada, que los ven libres y amenazadoras, mostrando una sonrisa a flor de labio, porque nadie les dice nada, tienen toda la libertad de hacer lo que quieran. Las altas cortes y la justicia para ellos no existe por ser los pupilos más criminosos queridos por la judicatura, porque su ley es atemorizar, destruir, perseguir y matar. Si lo anterior es la barbarie más descarada, ¿qué me dicen de los otros que tienen derecho de ocupar altos cargos con salarios altísimos, robar, desfalcar, corrupción política en los gastos públicos, en los programas sociales, abandono de niños, ancianos, locos, apropiación del erario para constituir empresas particulares de empresas, tierras, Estado, etcétera? Entonces, aduciendo que todo se antepone a los intereses comunes, a los individuales, pero todos sabemos que es una mentira, porque es la apropiación más descarada a los pueblos para buscar solamente intereses personales o a un grupo selectivo de ambiciosos, pero en sí es la traición más grande a los pueblos, utilizarlos con engaños por estos nuevos ricos que fortalecerán más a la oligarquía de descarados. También utilizarán la corrupción de la justicia, de la educación, la salud, trabajo, la farsa de los programas sociales y otras, para comenzar a incitar las luchas de las clases sociales, o sea, formar una clase social de poder
y criminalidad. Acá comienza a desplazar las otras esferas sociales y formar una sola, donde va a predominar la pobreza, la corrupción y la traición de las fuerzas de seguridad al desproteger los pueblos y muchas otras irrogaciones en contra de los pueblos. Entonces nos estamos dando cuenta de las injusticias, pero que solamente circuila a los pueblos trabajadores honrados con un solo objetivo específico de usar a los pueblos como culpables de todos los males, siempre y cuando sean señalados responsables de todos los delitos, para comenzar a encubrir a los verdaderos criminales que envanecer los estados y sean respetados como nuevos amos o en proceso el poder. Después de haber utilizado las cosas más bajas y vir en contra de los pueblos para apropiarse de riquezas, el Estado, el poder, etc. O sea, fue todo un valimiento utilizando los pueblos en todas las formas y lograr la usurpación de todo un Estado y sus riquezas para luego abandonar a los pueblos a su suerte y que sobrevivan como puedan, pero como ya fueron utilizados no los necesitan. Entonces nos damos cuenta que estas organizaciones e individuos que viven de las ambiciones para lograr sus objetivos, pero nos damos cuenta que los malandrinos se involucran porque utilizan a los pueblos para realizar toda la maldad, la barbarie, la mortandad, cuenta para conocer el grado de la sapidez y proclamar el triunfo, la pobreza, la podredumbre política y social y muchas otras cosas que atentan contra los principios de los pueblos, mientras estos verdugos disfrutan las mieles del poder y las injusticias de estos regímenes constituidos juegan a ser gobernantes y quién es el más poderoso. Entonces comienza a regir el caos constitucional porque todos hacen lo que se les da la gana. A la vez, algunos se inventan una cosa para que sea aprobada y perjudique a los estados, ya que lo importante es figurar para ocupar un lugar en la historia y se participa en todas las modalidades como salarios altos, corrupción, las altas cortes al servicio de la criminalidad para proteger sus intereses. La Constitución y las leyes son flexibles para que todos estos sinvergüenzas jueguen en el Estado a figurar como importantes y gobernantes, pero que también se rinda pleitesía entre ellos para buscar categoría, poder y a la vez afirmar que han logrado ser los nuevos plutócratas. Ahora, como si fuera poco, las fuerzas de seguridad por obligación deben proteger a todos estos sinvergüenzas y muchas otras cosas que afectan la constitucionalidad del Estado, porque se convierte en una anarquía abierta y gana el mejor criminal o el más sagaz porque está dispuesto a llevarse lo mejor. O sea, los que están en la jugada son los ganadores, así tengan que llevarse por delante los pueblos debido a que quedan en medio de toda esta locura por el poder, ya que todo esto es algo capcioso para apropiarse de los estados, sus riquezas y desplazar a los pueblos a un segundo plano, que a la vez se pregunta: que si dejaran de jugar a ser gobernantes y poderosos, ¿cuánto no se ahorraría un Estado para invertir en condiciones de igualdad en los pueblos sin miramientos de esferas sociales? Pero que las inversiones sociales sean para los pueblos trabajadores. Pero no, las mejoras son para las zonas del poder, para que tengan todas las comodidades posibles y no sufran, pero que tampoco tengan un complejo de inferioridad y perjudique su salud, ya que todos estos socios del poder no pueden ver los pueblos porque los consideran una inmundicia que los pueden infeccionar de alguna enfermedad o del trabajo. Pero si todos estos sinvergüenzas dejaran tener un Estado constituido legalmente o con buenos gobernantes y una constitución rígida, con leyes justas y una aplicación de la justicia en igualdad de condiciones, entonces los estados se convertirán en excelentes para dar un mejor vivir a los pueblos. Pero la realidad es otra, porque todo es una congruencia para estar en contra de los pueblos y de esta forma apropiarse de los estados y fortalecer el Estado en una nueva oligarquía, pero que a la vez han utilizado a los pueblos para tales fines. Por eso aquellos que llegaron a creer en la palabra de estos imbéciles están muy felices, porque persiguieron, mataron y destruyeron a sus mismos conciudadanos
para complacer a estos nuevos ricos, y estos mismos con una trivialidad o disfrazados han financiado esta barbarie para constituir el nuevo poder. Ahora, cuando las sublevaciones por los pueblos o pobres, se aplicaría la misma maldad y la ambición al poder. Pero cuando han logrado el objetivo, todos aquellos que participaron que recibirán a cambio nada, si acaso las gracias por colaborar en la causa, pero sin embargo todos los cambios que ofrecieron en la lucha por el poder nunca lo cumplirán, porque a estos imbéciles lo único que les interesaba era ganarse la voluntad de los pueblos para utilizarlos y más adelante ubicarlos en el lugar que se merecen, más debajo de la nada. O sea, pasarán a un segundo plano sin derecho a participar en las decisiones de un Estado. Pero aquellos que colaboraron desinteresadamente se encuentran abandonados, piensan de la traición que fueron objeto y utilizados para atacar a su mismo pueblo. Pero es tanta la desesperación que tienen por el engaño que les provoca de nuevo unirse a otros para atacar a estos imbéciles que los utilizaron. Por eso los pueblos no pueden aceptar los ofrecimientos de cambios pacíficos o violentos, tampoco prestarse a las diferentes formas de corrupción, etc., porque siempre los van a utilizar y más adelante se darán cuenta del engaño más grande, que fueron utilizados para acabar una oligarquía y constituir una nueva oligarquía, donde ninguna de las dos se preocupan por los pueblos, sino en sus intereses personales, para constituir el poder absoluto y desplazar a los pueblos a un segundo plano. Y sumisos a estos poderes de criminalidad educada y no educada, que regirán los destinos y el poder de un Estado exclusivo, que utilizaron a muchas formas pacíficas o violentas para usurpar el poder y sus riquezas, desplazando a los pueblos a un empobrecimiento sin límites, o sea, el hambrear prevalecer sobre los pueblos, llevándolos al desespero en busca de un alimento, a las buenas o a las malas. El desempleo aumenta, las oportunidades individuales de sobresalir con alguna actitud son nulas. Pero si le dan la oportunidad tendrá que endosar cualquier ganancia o se la apropian con engaños sus actitudes o ideales. Se formarán cinturones por la inopia e incomodará a los nuevos ricos del poder. Y de esta forma comienza una nueva arremetida contra las gentes pobres y trabajadoras, porque serán despedidas argumentando una reforma fiscal para un recorte laboral por gastos excesivos en salarios mínimos, mientras los salarios altos continuarán, pero se crearán nuevos puestos con privilegios para ellos, y de esta forma logran reducir los gastos en salarios mínimos para luego reinvertirlos en los salarios altos y así corregir el déficit de los salarios altos y la corrupción y muchas otras cosas que atentan contra la dignidad del ser humano. O sea, que el poder los ricos y el que viene abajo en busca de sus objetivos, y los nuevos ricos tienen una agresión contra los pueblos trabajadores. Y todo por el radicalismo del poder que lo sustenta una partida de imbéciles vejestorios que se oponen a cualquier contradicción, porque según ellos estarían perdiendo su autoridad y prefieren acabar un Estado antes de perder el poder absoluto, porque en términos generales patrocinarían cualquier barbarie, corrupción, persecución, destrucción y muerte, y muchas otras formas para fortalecer más el poder y atemorizar a toda una sociedad en todas sus esferas sociales, alta, media y baja, y de esta forma seguir con el caos y control mientras van preparando a los jóvenes que sean iguales a ellos. Pero si es el caso, peor que ellos. Pero ya nos encontramos con algunos casos que estamos viviendo en la actualidad, donde los jóvenes están utilizando la barbarie y la corrupción bajo la supervisión de los decrépitos que no están dispuestos a dejar el poder, pero sí en orientar a los jóvenes en las cosas malas y que siempre abunde la maldad. Porque esas son las enseñanzas de los vejestorios, siempre y cuando obedezcan a ellos, porque se consideran la máxima autoridad en los círculos superiores conseguidos a través de los años, y que en la ancianidad preparen a las personas que se encargarán del mal en todas sus formas. Ahora, si pasa el examen con honores, el mando de transmisión le será otorgado al joven, pero siempre estará bajo la supervisión de los vejestorios de la camándula, que son más reinantes en estas organizaciones o individuos de la criminalidad, educados y no educados, que controlan el poder en los estados con sus esferas sociales. Entonces, en cada generación los vejestorios entrenan a los jóvenes, porque a todos les corresponde
cumplir el tratado de la vida y la muerte en su generación. Por eso es la obligación de enseñar lo aprendido de su antecesor y lo nuevo que aprendió para fomentar la maldad con más ahínco en los nuevos jóvenes que reemplazarán una nueva generación. Por eso se dice que en cada generación la maldad en todas sus formas es cada día más cruel y violenta en contra de los pueblos y sus principios por culpa de unas generaciones que han formado razas exclusivas o organizaciones y las han constituido como una obligación y que son las únicas que tienen el derecho al poder y las riquezas, pero con toda la desfachatez hacer lo que quieran como abuso del poder, salarios altos, corrupción, violencia en todas sus formas, usurpar, matar, etc., siendo aceptado entre ellos como poder, tanto en la cosa pública y particular, porque es el principio del poder de ellos y la figuración de todas las formas de la criminalidad, educada y no educada, porque el poder y las riquezas usurpados de los pueblos les da categoría insigne. Y ellos creen que con todo esto tienen la mejor prosapía y que no deben desfallecer en la prosecución del poder absoluto, así tengan que hacer lo que sea necesario y muchas otras cosas. O sea, que la violencia es progresiva en cada generación por el control del poder y sus riquezas, ya que ese es el anhelo del ser importante y los pueblos le rindan pleitesía, pero a la vez utilizarlos para encubrir todas sus fechorías y sus actos de criminalidad. Pero debido a su alcurnia otros actuarán con plenipotencia para los quehaceres delicados en su maldad general. Y de esta forma protegen a estos imbéciles del poder que se creen la suya más importante de la sociedad. O sea, con todos esos garantes de la iniquidad juegan con los estados, las riquezas y los pueblos, con el abuso más grande y descarado como es el poder para beneficios propios y en contra de los pueblos, ya que estos iluminados se aprovechan de todo, como salarios altos, corrupción, violencia, quebrar un estado, puestos innecesarios, derroche, corrupción, usurpación de riquezas y muchas otras, como en la cosa pública o en lo particular, son los amos. Porque a ellos no les interesa la cosa pública y lo particular, solo en su producción, porque tienen a sus esclavos educados y no educados de la misma estirpe de ellos, sino que este poder adquirido y puesto lo utilizan es para gastar como amos del poder, conllevándolo a un déficit de grandes proporciones y no se preocupan para nada, siempre y cuando sus salarios y dividendos se paguen oportunamente. Pero si no tienen los recursos previstos, comenzarán a buscar otros recursos destinados a otras cosas o sociales o inventar algún impuesto para cobrar impuestos sobre impuestos sin mirar las consecuencias que puedan ocasionar a los pueblos trabajadores, porque a ellos solamente les interesa la extracción para utilizar estos recursos en cubrir salarios altos, la corrupción, etc. Ya que en algunos estados la cosa pública en particular solo jugar al poder y ser importante es muy primordial para que les consideren clase social de arcunia y respeto al poder absoluto. Entonces por eso la riqueza debe de rodearlos para mostrar toda su ostentación sin precedente en las esferas de los imbéciles y cada uno es sumiso en su poder. Porque entre ellos existe la casta y poder, ya que los amos son muy celosos en las jerarquías y que cada uno ocupe su lugar correspondiente y que sean de su obediencia absoluta al requerimiento de los amos superiores o gestores de casta. Porque el respeto es importante en estas organizaciones son individuos y que los pueblos sean sumisos a su autoridad. Por eso se permite jugar con el Estado, sus empresas y en lo particular también, para que cada uno sea importante en su momento, haga lo que quiera o se le dé, lo inventen. Pero no les importa si perjudica un Estado, porque los amos dan vía libre a que jueguen a saborear por temporadas el poder sin preocuparse, ya que la justicia está de su lado defendiendo todas las atrocidades contra el Estado y su pueblo. Pero es muy normal cualquier invención y a la vez es un mérito para celebrar por semejante osadía y platicar en los estados en lo particular. Así funcione o no funcione, pero si no perjudica es una gran idea, pero si perjudica
solamente dicen que era un ensayo. Pero de todas formas, cualquier invención, buena o mala, por parte de los imbéciles es un gran acontecimiento que hay que acelerar por lo alto y no hay que desestimar los gastos. O sea que para todo es un acontecimiento de alta alcurnia, porque solo piensan en jugar al poder o ser importantes en cualquier circunstancia. Es como una anarquía de linaje para que todo funcione como ellos quieren y que los pueblos sean sumisos a su autoridad. Entonces acá es cuando todos se dan cuenta que el juego solamente los favorece a ellos porque tienen el control del poder, pero los pueblos son los perjudicados por el juego del poder, por lo que representa muchos gastos el sostenimiento del juego de alcurnia, y la mayor parte del recaudo se utiliza para darles felicidad a estos imbéciles de poder absoluto como grandes personalidades. Pero realmente lo que son unos adocenados que utilizan a los estados para ser alguien y que sean respetados por medio del abuso del maldito poder, que solamente buscan intereses personales. Por eso encontramos pobreza, violencia, hambre, abandono, locos, niños de la calle, ancianos sin salud, educación, vivienda, trabajo y muchas otras necesidades, porque todo se lo han gastado en el juego del poder absoluto, todo para ellos. Entonces nos estamos dando cuenta que el poder jamás va a ayudar a los pueblos, porque si lo hicieran serían pueblos justos y no tendrían necesidades básicas. Pero también se viviría armoniosamente, o sea, esto es lo que no está pasando. Solo observamos a los pueblos sufriendo las penurias por culpa del poder, que solamente piensa en los intereses personales y en la ostentación, que lo consiguen por medio del despotismo para despilfarrar las riquezas del Estado de muchas formas, convirtiendo todo esto en un saglar, donde no quieren que se organice un Estado y acabar las malas costumbres y la criminalidad en todas sus formas, y una monomanía de crearse los dueños del mundo, y a la vez de pauperar a los pueblos por la ambición del poder, conllevando a diferentes formas de violencia para fortalecer esta anarquía de clases sociales de aspiración, utilizando los pueblos para fortalecer el poder absoluto. Pero los pueblos no debemos olvidar nuestros principios y no aceptar lo que ellos pidan y esté en contra de los pueblos, ya que nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere, porque es una persona, es libre con derecho a que le respeten su libertad individual, pero a la vez tiene derecho a exigir respeto a los principios fundamentales como sus costumbres, la libertad, la cultura, la expresión individual por cualquier medio, y la más importante, la historia de los pueblos, etc. Entonces es hora de rechazar a todos aquellos que están convenciendo a los pueblos para cambios pacíficos o violentos, argumentando causa y libertad, progreso, programas sociales, trabajo, acabar las injusticias y las penurias o la pobreza, futuro para los pueblos, etc. Entonces uno se pregunta qué pueden ofrecer a los pueblos los dictadores, tiranos, poder absoluto, totalitarios, guerrilleros, gobiernos corruptos, los paramilitares, religiones, sectas y muchas otras cosas, que son regímenes constituidos, se están organizando y que solamente ellos buscan el poder por cualquier medio, sea pacífico o violento. Lo importante es constituir el nuevo régimen de poder absoluto y a la vez desplazar a los pueblos a un segundo plano, pero aceptarlos ser sumisos a la nueva autoridad. Y como si fuera poco nos pisotearán la libertad, las costumbres, los principios, etc. Que en sí es la opresión más descarada que nos ofrecen a los pueblos, pero según ellos es lo único que nos merecemos. Pero dicen, ¿cómo es posible que estén en contra de sus ofrecimientos? Que eso es traicionar la causa, que se deben someter al régimen que constituyan o serán considerados enemigos de la causa, porque ellos solamente lo quieren pirrarse del poder y fortalecer el poder absoluto. Ahora, y para cómo se nos presenta otra desgracia, porque la globalización arremete sin clemencia contra los pueblos debido a los amos del mundo que pirra por el poder y las riquezas de los pueblos. Entonces los ofrecimientos de los poderosos, ¿para qué sirven? Para nada, porque lo único que reciben los pueblos es la pobreza absoluta,
Pero esto ha sucedido generación tras generación hasta nuestros días, que en sí no ha cambiado para nada. Todo es igual. Violencia, hambre, muerte, etcétera. Todo es arreglado para fortalecer el poder y desplazar a los pueblos a la pobreza absoluta, por mando de unos imbéciles que se creen los dueños del mundo. Y de esta forma perjudican a los pueblos para que vivan en una pobreza yeta, sumisos a los nuevos ricos que por medio de muchas formas pacíficas y violentas, tratando de conservar sus estados con regímenes favorables que se han apropiado hace mucho tiempo. Pero otros tratan de organizar los nuevos estados constituidos con regímenes especiales a su organización y también tienen la costumbre de ayudar, recibir y proteger criminales de otros estados porque patrocinan intelectualmente la persecución, destrucción y la muerte en otros estados para ayudar a la apropiación del estado y las riquezas. Pero a cualquier reclamo niegan cualquier parentesco o apoyo a dichos grupos por una sencilla razón que viene practicando desde hace mucho tiempo, que es negar todo, porque los líderes intelectuales a nivel mundial siempre han utilizado una máscara y jamás han dado la cara. Pero a estos actos patrocinados por ellos porque siempre utilizan intermediarios muy fieles a las causas y por ese motivo manejan un poder a su voluntad con riquezas y con libertad de tomar cualquier decisión que proteja la inteligencia y a los amos intelectuales de la barbarie para un causal de usurpar estados y riquezas para constituir el poder absoluto a una nueva oligarquía exclusiva de raza y poder. Pero los pueblos no debemos rendirnos a esos nuevos cambios. Ahora con humildad, trabajo, sigamos defendiendo nuestros principios y la libertad. Nunca vamos a sentir temor en defender nuestros derechos fundamentales. Pero a la vez hay que tener mucho cuidado de no dejarnos caer en las trampas. Jamás. O que nos utilicen los usurpadores como aquellos que muy profesionalmente en utilizar a los pueblos para su interés personal. No hay que confiarse mucho, porque así han infiltrado como pueblos trabajadores. El infiel puede ser cualquiera o aquellos que se venden por cualquier cosa para traicionar a los pueblos, para que pierdan el Estado y sus riquezas y queden a disposición de estas organizaciones o individuos que solo buscan intereses personales y el poder absoluto del Estado y desplazar a los pueblos a un segundo plano, donde no tienen garantías de ninguna índole. Serán tratados como una inmundicia despreciable, pero de poco valor como seres humanos trabajadores, defendiendo los principios de la libertad. Todo esto porque los consideran insignificantes a su linaje y poder ostentoso para la insidia a los pueblos y perseguirlos, destruirlos, matarlos, apoderarse del Estado y sus riquezas, sin que se enteren del salvajismo que utilizan en busca del poder absoluto. Porque estos nuevos dueños de algún Estado se creen invencibles y quieren un pueblo sospeche de la traición y que los utilizaron para la gran usurpación de riquezas legalmente o ilegal o violentamente, como quien dice, a las buenas o a las malas, bajo un estado legal o ilegal, que a nivel mundial queda como si hubiese sucedido nada. Porque todos pasan por alto estos acontecimientos en contra de los pueblos que sufren las penurias y la barbarie por parte de los que buscan cambios para constituir su régimen a su medida y a sus patrones intelectuales, en que la mayoría no están al frente de estos acontecimientos. Y solo están atentos para recibir sus dividendos los de alcurnia y los que surgieron de abajo, porque todos se encuentran finiquitando la gran hazaña y los demás colaboradores ocuparán los diferentes puestos con salarios altísimos, o sea, la persecución en todas sus formas contra los pueblos quedará la impunidad mundial como la usurpación, la corrupción
la destrucción, la persecución, la mortandad, la tiranía, el dictador y el abuso del poder totalitario y muchas otras cosas de perversión que atentan contra las buenas costumbres de los pueblos. Pero, como todo es organizado para lograr estos objetivos a nivel mundial, y lo que le pasa a los pueblos lo tienen sin cuidado y jamás levantarán la voz y la mano para evitar la desgracia de los pueblos, tampoco buscarán alternativas para ayudarlos, brindarles protección e investigar para que no quede en la impunidad, para buscar una justicia justa a favor de los pueblos. Pero a la hora de la verdad esta ayuda jamás llegará. Porque los probetos no dejarán. Tampoco aceptarán alguna intervención a favor de los pueblos, ya que lo consideran una humillación a su linaje y poder, el que unos simples pueblen y no sean más importantes que ellos o aspiren a algo más, indicando que se creen importantes en el poder absoluto. Pero más de uno se puede llevar una sorpresa cuando el más opa de los opas comienza a generalizar un caos alrededor de los poderosos, insinuándoles cosas que ellos solamente saben y a definir unos ideales que comienzan a entorpecer los planes de las usurpaciones, persecuciones, destrucción y corrupción, muertes, etc. Y que afirman todas las cosas dichas sin temor, pero que todo esto es un pretexto del poder y de otros para lograr unos objetivos y miramientos a quienes perjudican. Porque para ellos es lo menos que les interesa la suerte que puedan correr los pueblos. Entonces la duda comienza a carcomer a los poderosos en sí. ¿Sabrá o no sabrá? ¿Será pura coincidencia y está jugando con nosotros? ¿O logró infiltrarse para saber cosas? ¿O alguien de nosotros le está entregando información confidencial? Y muchas otras cosas. Mientras tanto acá comienzan a preguntar que cómo es posible que sepan cosas que se hablaron confidencialmente, o es un grupo reducido o algo raro está pasando, para que se descubran las cosas de cómo quebrar un estado, perseguir, usurpar, destruir, matar y muchas otras cosas adversas a los pueblos. Todos se preguntan ¿cómo es posible que los opas de los pueblos usen el entendimiento para aspirar a algo en la vida y tengan actitudes trabajadores, honrados, humildad y muchas otras? Y fuera de todo esto, defienden los derechos fundamentales colectivos o individuales del ser humano en su convivencia. Mientras los pueblos continuarán sus quehaceres diarios, entonces los poderosos del mundo están aterrados que los pueblos sean algo. Y tienen miedo que los puedan reemplazar y por su mente pasan los hechos históricos de los pueblos, pero se dan cuenta que en cada época y su generación entre los pueblos siempre aparece un opa que les amarga la vida al poder absoluto, que es muy raro que en todas las generaciones nazcan opas y desarrollen en los pueblos y son la base para comenzar a enfrentar a esos poderes absolutos que están en contra de los pueblos. Pero que en cada generación salen triunfantes los opas en defensa de los pueblos trabajadores y comienza a derrumbarse muchas cosas de poder absoluto. Ya los amos se le descubren sus intenciones y la historia se encargará de difundirlos en sus respectivos actos que realizan en contra de los pueblos en la generación antepasada y en la actualidad, como encontramos de opas en los pueblos, denunciando a estos delincuentes, educados y no educados, pero a la vez defienden con furor los principios fundamentales del ser humano y muchas otras.
Entonces los pueblos no deben tener miedo en hablar o buscar los métodos para comenzar a desenmascarar a estos imbéciles del poder absoluto y sus intenciones en contra de los pueblos. Porque a nivel mundial están bien organizados para difundir esos ideales de poder y a la vez controlar todos sus colaboradores para que sean fieles a toda esta persecución, usurpación, destrucción y muerte de los estados que tienen la mira para sus intereses personales. Pero también encontramos casos curiosos cuando los amos del mundo patrocinan e incitar a sus colaboradores.